Hola, buenas tardes. Vamos a dar Hola, unos buenas tardes. minutitos. Hola, vamos a dar unos minutitos ya para que se conecten los demás. Ya comenzamos.
Ya, vamos a dar comienzo nomás entonces, para no atrasarnos. Bueno, como le había mencionado antes, hoy es la última clase, la clase número 6.
¿ya? Y esta última evaluación, que es la tercera y última, se va a activar hoy día a las 21 horas, terminando la clase, ya va a quedar activa la última evaluación hasta mañana, ¿cierto? A las 21 horas. Y así yo poder ya el miércoles tener las notas y todo cerrado, ya. Eh, Eso me salió un mensaje, no sé qué decir. Eh, ya porque, según tengo entendido, es el último módulo, entonces depende de este módulo, ¿cierto? Que ustedes puedan finalizar el curso, ¿ya? Así que vamos a comenzar con lo último. Recuerden que esta evaluación contempla los contenidos de la clase número 5, ya que vimos las principales características de la adolescencia, y la clase de hoy día, que es la número 6, en donde vamos a ver los cambios en la adolescencia, ¿ya? Eh, bueno, dentro de los cambios que vamos a ver, como yo le hice como un adelantito, ¿cierto? La clase pasada, vamos a ver cambios físicos, cambio a nivel cerebral, cambio a nivel de maduración sexual, ¿ya? Y cambios también psicosociales. Colocar el teléfono en silencio. Cambio también a nivel psicosocial, ¿ya? Dentro de estos cambios físicos em, están estos que se mencionan a continuación para que lo destaquen, porque va dentro de las preguntas de la prueba, ¿ya? Los cambios físicos o sea, los principales, ¿cierto? Que ocurren en la adolescencia, principalmente en la pubertad, que es la primera etapa. Está la aceleración y desaceleración del crecimiento, como habíamos visto, ¿cierto? Hay episodios en donde crecen mucho, otras en donde a lo mejor dejan de crecer físicamente, pero van avanzando otros cambios. Hay cambios también en la composición corporal, en el desarrollo de los órganos, de los sistemas. Recuerden que ahí es donde empieza a funcionar full todo lo que es el sistema reproductor también. Adquisición de la masa ósea, que es toda la composición, ¿cierto?, del cuerpo, así como también la maduración sexual, que ahí están los órganos reproductores, los caracteres sexuales secundarios, ¿cierto?, que ahí los vamos a ver en mayor detalle. Y dentro también de esos cambios físicos, en donde hablábamos de la composición, de la adquisición de masa ósea, hay algunos estudios que señalan que el estado nutricional de los adolescentes influye bastante en el inicio de la adolescencia, ¿ya? Por ejemplo, dicen que eh, para los adolescentes que tienen problemas de obesidad, de sobrepeso, tienden a tener un adelanto de la pubertad, ya del inicio de la adolescencia. En cambio, para los adolescentes que tienen bajo peso o desnutrición, tendrían un retraso en la pubertad, en el inicio de la adolescencia. Ya, eso es importante también para que lo destaquen ahí. Bueno, otra de las cosas que habíamos visto, que el comienzo y la progresión de la pubertad, todo este proceso, van variando, ¿cierto?, de un adolescente a otro. No podemos eh, hablar, ¿cierto?, de una adolescencia como algo que fuese igual para todos. Va variando, ¿cierto?, en la edad de inicio, en la edad de término, en la duración y en el proceso mismo. Bueno, como a modo general, bueno, vimos, ¿cierto?, también en qué edad se contempla la adolescencia, y las tres etapas vimos la semana pasada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un estudio que dice eh, que en el caso de las niñas,
como modo promedio, ¿cierto? Inicia la pubertad más o menos a los 10 años. Y uno de los primeros indicios de que inició la pubertad es el desarrollo mamario en el caso de las niñas. Y en el caso de los niños, ya, en promedio aproximadamente comienza a los 12 años. Eso no quiere decir que todos van a comenzar a los 12 años, algunos que antes, otros que después. Y en el caso de los niños, el primer signo de que inicia la pubertad, la adolescencia, es el desarrollo testicular. ¿Ya? Eso también es importante. Bueno, en cuanto a la composición corporal, desarrollo de los órganos y de los sistemas, se dice que en la adolescencia, durante este estirón que se le llama, ¿cierto? Que sucede en la primera etapa, en la pubertad, logra suponer alrededor del 50% del peso ideal del adulto, ¿ya? Entonces, donde ganan más composición, más masa muscular. En el caso de las chicas, de las niñas, acumulan más grasa que los niños, ¿ya? Y eso es siempre. Eh, ya que en el caso, ¿cierto?, de los niños predomina más lo que es el crecimiento de la masa ósea y la masa muscular también. Ya, aquí en este cuadrito de color naranjo, ya también es súper importante que lo destaquen porque va dentro de una pregunta de la evaluación, ¿ya? Que nos habla del desarrollo a nivel cerebral. Si bien lo hemos mencionado anteriormente en otras clases, aquí sale de manera más específica eh, cuáles son los procesos de los cuales depende este desarrollo a nivel cerebral, ¿ya? Bueno, antiguamente se pensaba que ya en la adolescencia eh, nuestro cerebro había alcanzado el tamaño de un adulto y el desarrollo también de un adulto. Ya hoy en día, los estudios más actualizados dicen que no es así, sino que el cerebro va madurando de forma intermitente durante toda la adolescencia, ¿ya? Y la parte posterior, ¿ya? Es la última en desarrollarse. Y esta maduración recién se estaría alcanzando, que eso sí creo que lo mencionamos anteriormente, a los 25 o 30 años de edad, que obviamente va dependiendo de cada persona. ¿De qué depende que esa maduración ocurra en esta edad que se plantea? ¿Ya? De estos tres procesos que se mencionan a continuación, que el primero es el rápido crecimiento neuronal glial y la formación de nuevas conexiones sinápticas. Ustedes me dirán de qué está hablando la profe. Ya, vamos a ver acá una neurona, ya, para que podamos entender un poco mejor de qué se está hablando acá. Esta imagen me gusta. Ya, aquí todos visualizan, ¿cierto?, esta neurona. Y aquí menciona también lo que es las partes de la neurona, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, toda la información central de la célula, porque la neurona también es una célula, ¿ya? Toda la información central ahí al medio. Luego está como ramitas, ¿cierto? Que parecen raíces, serían las dendritas que se les llama, ¿ya? Luego tenemos esta colita hacia allá que se le llama axón y finalmente tiene también como unas ramificaciones esa colita que tiene en particular y de diferente que la otra parte del otro extremo, que tiene como esas partes redonditas, ¿cierto? Al final de cada una de estas ramificaciones y que a esto se le llama botón terminal. ¿Ya? Eh, estos son igual que los, ¿cómo se llaman estas piezas?
de, como de bloque o rompecabezas, ¿ya? ¿Cierto que el rompecabezas hay una pieza que tiene cierta forma que hace que la siguiente que va al lado, ¿cierto? Pueda encajar allí y que la de arriba también encaje, que la de abajo también encaje, ¿cierto? La forma del rompecabezas. Esto es algo similar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte de acá de la cabeza, llamemos, ya estas dendritas hacen conexión, por ejemplo, con botones terminales de otras neuronas, ¿ya? Así también los botones terminales de estas neuronas hacen conexión con dendritas de otras y así van conectando unas con otras, ¿ya? Aquí no mencioné algo que tiene esta colita, este axón, que esta envoltura como media amarillenta, ¿cierto? Que esto se le llama mielina, ¿ya? Que es como una capita que recubre la colita, ¿ya? Y vamos de ahí a explicar cuál es la función también de esto. Mira. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice el rápido crecimiento neuronal glial, ¿qué quiere decir? Que las neuronas, ¿cierto? Van creciendo, se van formando con mayor rapidez, se van formando nuevas conexiones sinápticas. Estas conexiones que yo les explicaba recientemente, que se da entre una neurona y otra, son conexiones sinápticas. ¿Por qué? Porque cuando hacen esta conexión, ya esa conexión hace una sinapsis y eso quiere decir que entre una neurona y otra se pasan información, ¿ya? Al igual que en nuestro cuerpo, nosotros tenemos terminaciones nerviosas, ¿cierto? Tenemos eh, huesos que hacen conexión, musculatura que hace conexión, ¿cierto? Y un músculo mueve a otro y así. Es algo similar a lo que ocurre a nivel cerebral. Una neurona, ¿cierto? Le va diciendo a la otra que haga esto y la otra, ¿cierto? Va avanzando, avanzando hasta lograr realizar un proceso básico, ¿cierto? Como por ejemplo, que tenga relación con la atención, con la memoria, con las emociones, etc. Entonces, uno de los procesos que depende este desarrollo a nivel cerebral es que estas neuronas empiecen a crecer, ¿cierto? Eh, y empiezan a hacer nuevas conexiones. El segundo proceso es la eliminación selectiva o la poda de sinapsis menos eficiente. Y aquí entre paréntesis sale como más en español, ¿cierto? Dice, lo que no se usa se elimina. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos miles y millones de neuronas en nuestro cerebro, pero no todas ellas están trabajando, ¿ya? No todas ellas están en función. Muchas veces hay neuronas que se quedan por ahí aisladitas de otras, no hacen conexión con sus hermanas, digámoslo así, con las demás neuronas, por lo tanto no están haciendo una función productiva, ¿ya? Simplemente están ocupando espacio que a lo mejor podrían ocupar otras neuronas que están creciendo y que sí, efectivamente están haciendo sinapsis con otras. Entonces, el segundo proceso lo que hace es que estas neuronas que no están haciendo su trabajo, inteligentemente las vas eliminando, ¿ya? Y el proceso 3 es la mielinización de los axones para facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que en todo nuestro sistema nervioso nosotros vamos a tener estas conexiones, ¿ya? La mielinización es la vaina de mielina, es esta capita como media amarillenta que vemos cubriendo, ¿cierto?, el axón. ¿Y qué qué es lo que hace? Nos decía acá que facilita y hace más rápido la transmisión, la sinapsis de información, ¿cierto?, entre una neurona y otra, ¿ya? Eso entonces serían los tres procesos.
el crecimiento de las neuronas, la formación que incluye, ¿cierto?, la formación de nuevas conexiones, la eliminación de las neuronas que no se están ocupando y la formación, ¿cierto?, de esta capita media amarillenta en los axones, ¿cierto?, que se llama mielina, para poder facilitar y hacer más rápida esta transmisión, esta sinapsis entre una neurona y otra. ¿Ya? Entonces, si eso se da de manera rápida, correcta, como corresponde, va a depender de que se logre, ¿cierto?, la madurez necesaria ya de una persona adulta alrededor de los 25 o 30 años de edad. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta explicación? Igual es un poquito compleja, yo trato de hacer la explicación un poquito más fácil, ¿cierto? Con el dibujito y todo ahí. Eso me interesa saber si lo entendieron. Sí, por mi parte sí. Sí, también por la... Buenas tardes, sí, aquí estaba tomando apunte también. Hola, buenas tardes. Ya, perfecto. Bueno, esa parte se pregunta sí o sí en la evaluación, ¿ya? Pero yo no les voy a preguntar, explíqueme en qué consiste el proceso, el desarrollo. No, ya, como les dije anteriormente, solamente van a tener que nombrar. Ahí usted ve si lo escribe ahí textualmente como aparece aquí, o si lo quiere explicar, o si lo quiere mencionar, perdón, no explicar, mencionar con sus palabras, como ustedes quieran, ¿ya? Lo importante, obviamente, que lo que escriban ahí tenga total relación con la explicación que yo di de estos tres procesos, ¿ya? Mi profe, ¿le puedo hacer una Entonces, consulta? sí, Ya, el proceso de maduración del cerebro tiene que ver con la maduración de uno como persona, de cómo es, como cuando uno dice ya maduró porque ya piensa de otra manera o ya recapacitó, ¿es lo mismo? bueno, esa más bien lo que se muestra para afuera en cuanto a la conducta es el resultado de la maduración, ¿ya? No es que dependa de eso, ¿ya? ¿De qué depende esa maduración? De estos tres procesos que mencionamos anteriormente, ¿ya? O sea, una persona puede pasar por experiencias de vida que uno dice, esto le va a ayudar a madurar. Obviamente, como cualquier experiencia, sí va a afectar en el desarrollo de la persona, pero eso no quiere decir que va a madurar más luego, que su cerebro va a hacer conexiones más rápidas, que que sus neuronas van a crecer más rápido, van a tener nuevas conexiones. No, ¿ya? Entonces, como le digo, la maduración del cerebro depende de estos tres procesos y eso obviamente se ve reflejado después en nuestra conducta, en que nosotros seamos más responsables al momento de tomar decisiones, que seamos capaces de tomar decisiones, que tengamos autonomía, que tengamos independencia, que tengamos mejor gestión de nuestras emociones, ¿ya? Todo eso obviamente va reflejando qué tan maduro, qué tanta madurez va alcanzando nuestro cerebro. Pero no es que eso dependa la maduración, ¿ya? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Lo otro que le iba a preguntar, siempre dicen que las personas que fuman marihuana, y esas cosas, o droga, cualquier tipo de droga, tiene que ser después de los 18 años. ¿Eso es por lo de las neuronas también? ¿De la creación de neuronas? Eso. Claro, sí, de hecho creo que lo mencionamos en la clase anterior cuando estábamos hablando de como las etapas y el desarrollo de la adolescencia. Ay, no, me parece que lo mencionamos en la etapa final donde vimos como los problemas, los factores de riesgo, los factores de protección. Ahí lo mencionamos, ¿ya? Que uno de los factores de riesgo era el tema de consumo de droga y alcohol, ¿ya? Obviamente para ninguna edad es bueno porque tiene ciertas consecuencias en nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso, ¿ya? Porque alteran nuestro, nuestro sistema, ¿ya? Pero ¿por qué es más complejo que se dé en la adolescencia, por ejemplo? Por esto mismo, ¿ya? Porque nuestro cerebro está en pleno desarrollo, o sea, en la adolescencia es donde más crecen las neuronas, en donde
se forman más nuevas conexiones entre las neuronas, ¿ya? En donde pasa información más rápida, etc. Entonces, obviamente, estas sustancias, ¿ya? Que tienen una alteración a nivel sistema nervioso, van a dificultar este proceso, van a dificultar en que las neuronas crezcan, en que se formen estas nuevas conexiones. Probablemente va a pasar es que haya más neuronas aisladas, ¿cierto? Que no estén trabajando, que no estén haciendo conexiones con otras, y finalmente nuestro cerebro lo que va a hacer, eliminar, eliminar, eliminar y eliminar, porque no están trabajando, no están cumpliendo su función, simplemente están ocupando espacio, ¿ya? Así que sí, efectivamente, por eso se dice que no es conveniente, ¿cierto? Menos en la adolescencia que haya un consumo de sustancias como drogas o alcohol, ¿ya? Porque alteran todo este proceso. Y aquí, como ustedes lo ven, la maduración finalmente se alcanza recién a los 25 o 30 años, o sea que no basta con que nosotros digamos, ya hasta los 18 años yo le digo que a mi hijo que no consuma droga y alcohol, después él ya ve, ¿ya? Obviamente yo sé que a los 18 años los chicos tienen más independencia y más autonomía en sus decisiones, pero obviamente está como parte de nosotros, tanto a nivel educacional como a nivel familiar, en que orientemos a los chicos, ¿cierto? A los adolescentes, en que, ¿por qué nosotros le estamos diciendo que no les conviene, ¿cierto? El consumo de esta sustancia en este proceso específico? ¿Ya? Más allá que nosotros le digamos, no porque yo no quiero, o no porque te hace mal, o no porque se ve feo, o no porque los vecinos hablan, y porque esas no son, eh, bueno, si bien son cosas que sí ocurren, ¿ya? Porque sí le hace mal, porque sí a lo mejor va a haber alguna estimación social, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que importa es su desarrollo como tal. Entonces, que nosotros podamos explicarle de manera concreta y con fundamento qué es lo que ocurre en ellos cuando no sé qué decía ahí en el mensaje. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Y por qué no se recomienda. Yo creo que los chiquillos pueden en el fondo tomar un poquito más de conciencia en las consecuencias que pueden tener. Ya, ahora obviamente va a depender de cada adolescente, digámoslo así, si toma en consideración, cierto, estas indicaciones o no. Ya no sé si Muchas tiene alguna otra gracias, profe. pregunta. Ya sí. ¿Alguien parece que había activado el micrófono? Ya. Seguimos entonces. Bueno, lo que se ha observado, ¿cierto? Que las zonas del cerebro, bueno, nosotros tenemos, aquí mismo voy a, para que ustedes vean, ¿cómo es que se llama esto? Ya, mira, este es nuestro cerebro, ¿cierto? Me voy a correr. Ahí sí. Ya, este entonces es nuestro cerebro. Nosotros tenemos ciertas partes del cerebro que se dividen según su funcionalidad, ¿ya? Se les llaman lóbulos cerebrales, pero quiere decir como zonas cerebrales, ¿ya? Y acá menciona las principales funciones de esos lóbulos, de esas zonas específicas. Ya, por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, ahí están visualizando la imagen, ¿verdad? Sí, profe. Ya, Sí. perfecto.
Entonces, esa zona frontal, el lóbulo frontal, es la parte que nosotros tenemos acá adelante, ¿ya? Como la parte, ¿cierto?, del frente, está aquí adelante. Entonces, esa parte de que se encarga del razonamiento, ¿ya? Del movimiento, de las emociones, de la atención y del lenguaje. Tenemos ahí otra parte, que es la acá arriba, ¿cierto?, que se llama parietal, que ahí están como la zona que está encargada de los sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, de la presión, de la temperatura, ¿cierto? Tenemos luego acá atrás, ¿cierto? Abajo la parte occipital que tiene que ver con la visión, ¿ya? Bueno, abajo ahí tenemos el cerebelo y el tronco encefálico, que en sí no son parte del cerebro porque tienen otras funciones. Y ahí como abajito, ¿cierto? De todas las otras zonas tenemos el lóbulo, perdón, temporal, que está encargada de la audición, de la memoria y del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, como yo le había dicho, la zona, la última zona que se termina de formar es el lóbulo frontal, que es esta parte de acá adelante, la que está encargada del razonamiento, de las emociones. Por lo tanto, como dice aquí, las zonas del cerebro adolescente que buscan la recompensa se desarrollan antes que las otras zonas relacionadas con la planificación y el control emocional, que es la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte que tiene que parietal, por ejemplo, que tiene que ver con los sentidos, con el experimentar, con el conocer el mundo, se desarrolla mucho antes que esa parte que tiene que ver con el razonamiento y las emociones. ¿Qué significa esto? Que la experimentación, la exploración, ya el tomar conductas de riesgo durante la adolescencia son más de carácter normativo que patológico. ¿Qué quiere decir? Que son propios de la adolescencia porque no hay una madurez suficiente, ¿cierto?, para razonar y tomar decisiones responsablemente. Ya, o sea, no es que los niños tengan un trastorno que los haga tomar a lo mejor decisiones equivocadas, que lo haga ser más impulsivo, que lo haga ser más eh, sensible en cuanto a su sentido, ¿cierto? Que quiera explorar, que quiera conocer el mundo. ¿Ya? Entonces, más bien normativo porque es parte del proceso. A eso se refiere. También sabemos que el cerebro adolescente tiene una gran capacidad de cambiar y de adaptarse. ¿Ya? O sea, mientras el cerebro esté en desarrollo aún, puede tener modificaciones, puede tener cambios, bueno, tanto positivos como negativos. Ya, positivo en el sentido de que si nosotros trabajamos para desarrollar mejor el cerebro, se puede lograr en toda esta etapa. Si, por ejemplo, hay consumo de droga y alcohol, obviamente el cerebro va a tener consecuencias negativas. Entonces, esto implica que existen posibilidades reales de mejorar situaciones negativas que se han producido en los primeros años de vida en la adolescencia, ¿ya? Porque está aún en proceso, está eh, en posibilidades de adaptarse. Esto no quiere decir que un adulto no pueda ir a terapia, por ejemplo, porque tuvo una experiencia traumática o negativa durante su infancia, porque jamás la va a poder superar, ¿ya? No, también se puede, ¿ya? Pero obviamente va a ser un poquito más difícil porque posiblemente ya tenga su madurez, su desarrollo completo, ya tenga muchas más experiencias de vida que un adolescente, que un niño, ¿ya? Por lo tanto, es un trabajo mucho más complejo. Eso con respecto, ¿cierto?, a todo el desarrollo físico y a nivel cerebral. No sé si quedó alguna duda con eso.
Vamos a pasar entonces a lo que es la maduración sexual. Ya que aquí donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, ¿cierto? Y la adquisición de la fertilidad, disculpen, que es lo que se desarrolla en la adolescencia ya. ¿Cuáles serían estos cambios, cierto, más llamativos o que podemos notar, cierto, en la adolescencia? Los vamos a ver aquí en esta parte. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la edad cronológica tiene muy poca correlación con la maduración sexual y el crecimiento puede ser variable entre un adolescente y otro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que lo que yo les mencionaba en algún momento, que nosotros podemos ir a un quinto año básico y generalmente pasa que las niñas se ven mucho más desarrolladas, eh, tanto a nivel físico como a lo mejor puede ser también con en su esfera sexual, en comparación que los niños, ¿ya? Como pueden haber excepciones también, pero se refiere a que no, no hay algo que nos diga ya, a los 12 años a todas las niñas les llega su primera menstruación. A los 11 años a todos los niños tienen un crecimiento testicular. No, ¿ya? No depende de la edad, sino del proceso en sí. Por lo tanto, es necesario conocer a cada uno adolescente en particular, así su índice de maduración sexual, que tenga su control del día, ¿cierto? Ahora, como yo les mencioné también en la clase anterior, hay programas específicos con los adolescentes que en donde podemos, nosotros si no tenemos mayor información en cuanto al proceso en sí de esta etapa, podemos ir a estos programas, a estos servicios que se prestan, ¿cierto? Y poder ayudarnos como familia en todo este proceso. Ya, este cuadro amarillo también es súper importante para que lo destaquen, va dentro de las preguntas, que tiene que ver con el primer signo que nos va a indicar el inicio, ¿cierto?, de la adolescencia. En el caso de las niñas, ya, el inicio de la pubertad. ¿Cuál sería este? El primer signo, lo primero, ¿cierto?, que nos va a decir comenzó su adolescencia, es el aumento del botón mamario, en el caso de las niñas, ¿ya? Cuando suele iniciarse alrededor de los 8 y 13 años de edad, ¿ya? De eso depende si es una adolescencia normal o una adolescencia patológica. ¿Qué quiere decir esto? Si el botón mamario crece antes de los 8 años, podríamos estar hablando de una pubertad precoz. Si ocurre después de los 13 años, podríamos estar hablando de un retraso a la pubertad y ahí hay que entrar, ¿cierto?, a consultar a los especialistas para que evalúen a qué se debe esto. Ya si es que hay algunas patología de base, si es que hay alguna condición, ¿cierto?, que esté implicando eso. Entonces, bueno, aquí se también junto con la velocidad de crecimiento acontece a una edad, ¿cierto?, ósea de los 11 años aproximadamente. Y es lo que mencionábamos recién. Antes de los 8 años, pubertad precoz, después de los 13 años, pubertad tardía. Luego, dice que como el mayor crecimiento eh, disculpen, me desconcentré. Donde más crecen, ¿cierto?, los adolescentes, como lo habíamos mencionado anteriormente, es en la primera etapa de la adolescencia, que es la pubertad. Ahí es donde ocurre el estirón, que le llaman, ¿cierto? Mientras tanto, dice aquí que la menarquía, que en el caso de las niñas, ¿cierto?, la primera menstruación, y en el caso luego de los niños también, suele suceder más tarde después del crecimiento.
ya por lo menos 2 años más tarde que el crecimiento. Luego, bueno, el otro no es tan relevante por lo que sigue. En el cuadrito celeste también me interesa que lo destaque, que aquí nos indica que en el caso de los varones, ya de los niños, de los adolescentes, la pubertad puede suceder 2 años más tarde que en el caso de las chicas, de las damas, ¿ya? Esto puede parecer, o sea, ya que las niñas pueden parecer más maduras físicamente en comparación con sus compañeros, ¿ya? Algo que ya habíamos hablado en realidad. Luego el cuadrito este azul, también importante porque nos habla con respecto al primer signo que nos va a indicar que inició la pubertad, inició la adolescencia en el caso de los niños, que este sería el aumento del volumen testicular, ¿ya? Así como también el enrojecimiento y la rugosidad de la bolsa escrotal. O sea, todo lo que tiene que ver ahí con su aparato, ¿cierto?, reproductor, es uno de los primeros signos. ¿A qué edad sucede esto? Ya, el inicio, el primer signo de la pubertad. En el caso de los niños, entre los 9 y 14 años. ¿Ya? Y la edad ósea promedio a los 13 años. Si se fijan, la edad de las niñas es como 1 año antes aproximadamente que los niños. Porque la de las niñas era de los 8 a los 13 años, el inicio normal, y en el caso de los niños de los 9 a los 14. Por lo tanto, si a un niño, ¿cierto?, tiene este desarrollo testicular antes de los 9 años, estaríamos hablando de una pubertad precoz, y si sucede después de los 14 años, estaríamos hablando de una pubertad tardía. ¿Ya? Ahí dice, bueno, luego de que crecen, ¿cierto?, los testículos, viene creciendo lo que es el pene, ¿cierto? Y todo lo que lo conlleva eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profe. Bien. Ninguna. Perfecto. Bueno, acá yo les coloqué algunas imágenes con respecto al desarrollo, ¿ya? Pero aquí si bien se ve como un desarrollo normal, como eso se debiese dar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las niñas, ¿cierto? En el costado izquierdo está el desarrollo mamario y en el costado derecho está el desarrollo del vello púbico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando inician eh, la pubertad, ¿cierto? Ahí vemos que lo primero que se desarrolla es el botón mamario y en cuanto a el vello, ¿cierto? Debería ir de esta manera. Luego van creciendo, ¿cierto?, las mamas y también se va desarrollando todo lo que es el vello, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esta tablita que sale acá abajo con estos números, ¿qué quiere decir? Que distribuyen porcentaje como en qué edad, ¿cierto?, sucede iniciar la pubertad. Por ejemplo, aquí dice que un 68% de las niñas suelen iniciar su pubertad de los días de los 11 años. ¿Ya? 14% suelen iniciar a los 9 y otro 14% a los 12. Y ya el mínimo suele iniciar a los 8 o a los 13 años. ¿Ya? Luego tenemos lo mismo, pero en el caso de los niños. Ya el desarrollo genital y el desarrollo también del vello. Ahí como vemos en la primera etapa, lo que se desarrolla primero el crecimiento de los testículos antes que el crecimiento del pene, ¿cierto? Y luego ya vamos viendo un mayor desarrollo y una aparición también mayor de el vello púbico. Y también nos arroja acá como distribuido un porcentaje de qué manera se da el inicio de la pubertad.
que dice que el 68% suele iniciar su desarrollo entre los 11 y los 13, perdón, los 11 y los 12 años, luego un 14% a los 10 años, otro 14% a los 13 años, y ya el mínimo, un 2%, lo suele iniciar a los 9 o antes, o a los 14 o después de eso, ¿ya? ¿Qué nos muestra? Un promedio, una media de cuánto debiese durar la pubertad, la primera etapa de la adolescencia. Que aquí dice que en promedio, ¿cierto?, debiese ser aproximadamente 4 años. Esta primera etapa que conlleva los cambios que mencionamos anteriormente. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Ya, Profe, tenemos una justo cosa, 7 minutos. ¿Sí? que dicen que cuando la niña empieza con su menstruación ya para el crecimiento, ¿eso es verdad? En el caso de las niñas. Sí, las niñas. No, no, porque si usted ve, por ejemplo, hay niñas que inician su primera menstruación a los 9, 10 años y se quedan de ese tamaño. No, pues cierto, uno las ve después crecer más. O sea, usted compara una fotografía cuando tienen 9 años, cuando tienen, por ejemplo, 16, 17, 18 años, siguen creciendo, ¿ya? Obviamente, el primer, como este estirón que le llaman, este desarrollo que es como súper rápido, el estirón, sucede antes de la primera menstruación, ¿ya? Pero eso no quiere decir que después no siga creciendo. Sí sigue creciendo, pero con menos velocidad, ¿ya? Pero sigue el crecimiento. Cuando es mamá, Ah, ahí ok, como que, muchas gracias. mamá es como que se limita Gabriela, cuando ya uno es mamá, como que ahí ya tu crecimiento ahí en el caso mío que yo fui mamá muy joven, fui mamá a los 15 años, entonces ¿mm? ahí como que el crecimiento ya al tener a mi hija a los 15 años ya dejé Claro, de sí, crecer. efectivamente afecta, ¿cierto? El crecimiento. ¿Por qué? Porque el desarrollo, ¿cierto? Normal, estamos hablando de manera biológica, implica que en esa etapa nosotros estamos en pleno crecimiento, en pleno desarrollo de nuestros órganos sexuales, ¿cierto? A nivel cerebral, o sea, en todo ámbito estamos en pleno desarrollo. Por lo tanto, el engendrar, ¿cierto? Un bebé, obviamente nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Eh, Lleva su mayor atención, ¿cierto? Al desarrollo de esta nueva vida, porque para eso estamos como creadas biológicamente, para dar vida. Entonces, de manera inteligente, ¿cierto? Nuestro cuerpo lo que hace es desviar un poquito esta atención hacia esta nueva vida. Por lo tanto, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo pierde un poquito de protagonismo, ¿ya? Eh, sí, obviamente no, nos seguimos desarrollando en cuanto, por ejemplo, no sé, si en esa edad a lo mejor eh, recién tenemos desarrollado el botón mamario, obviamente después nos van a crecer los pechos, ¿cierto? Nos va a seguir creciendo el pello púbico, eh, la masa ósea también vamos a ir ganando ya tamaño, pero obviamente en menor velocidad puede ser que en comparación a los demás que están en un proceso normal, ¿ya? Es. Miren, ¿qué hora es? Yo ya tengo las 8. Sí, las 8. Ya. Entonces nos vamos a ir mejor primero al recreo y a la vuelta vemos el video y seguimos con la segunda parte. Ya, volvemos entonces a las 8:15. Ok, profe.
Disculpen, tuve un inconveniente, pero ya estoy aquí. Ya, vamos a ver entonces el video. Vamos a hablar de los principales cambios que se suceden en la adolescencia para entender mejor a nuestros adolescentes. Estamos acostumbrados a hablar de la adolescencia y a percibirla como un periodo desconcertante, como un periodo negativo. Siempre hablamos de ella con un sentido negativo. Sin embargo, la adolescencia, a pesar de ser un periodo desconcertante, es un periodo maravilloso. Sí es cierto que supone retos tanto para los adolescentes como para los adultos. Por ello, hoy vamos a ver los principales cambios que se suceden durante la adolescencia, para ver cuáles son sus características y adecuarnos mejor a ellas. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios físicos. Como ya sabemos, durante la adolescencia se produce un desarrollo corporal importante, una maduración que hace que los adolescentes estén preocupados por su imagen y por su apariencia física. Es normal ver adolescentes horas y horas delante de un espejo quejándose de lo gordo que están, de lo flacos que están, de lo altos que son, de lo bajos que son. Por eso también se crean complejos. Es una edad en la que aparecen complejos por cualquier cosa. También otra cosa que puede causar preocupación entre ellos son las diferencias que hay entre unos y otros con respecto a la velocidad de la maduración. Es decir, hay niños que desarrollan antes y niños que desarrollan después. Pues bien, esos niños y niñas que desarrollan más precozmente pueden ver implicados en acciones y pueden notar cierta presión por implicarse en acciones o conductas que no son propias de su edad y su desarrollo a nivel emocional y cognitivo. Los adolescentes suelen tener una visión distorsionada de sí mismos, suelen verse de manera más negativa. Como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerles ver que esas diferencias entre unos y otros son normales y que no son negativas. Otro de los cambios de los que vamos a hablar son los cambios a nivel emocional. Ya sabemos que durante esta etapa son normales esos cambios de emociones bruscos, rápidos, también tienen tendencia a una mayor privacidad y son más temperamentales. Durante este periodo se da cierto egocentrismo, en algunos adolescentes más que en otros. ¿Qué significa o qué supone ese egocentrismo? Que estén centrados en sí mismos. Ellos sienten que nadie puede entender cómo se sienten, cómo piensan y por supuesto mucho menos sus padres. Creen que son como la única persona que puede sentirse como ellos se sienten o pueden pensar como ellos piensan. Este centrarse en sí mismo puede llevar a momentos de soledad y aislamiento y también en un cambio en la relación que hasta ahora se ha dado con los padres, en el sentido de que ellos pueden tener vergüenza, pueden sentir vergüenza de que sus amigos los vean por ahí con sus padres. En esta etapa también son comunes las emociones exageradas y variables. Ellos pueden estar en un momento muy tristes y pasar en un segundo a estar muy contentos. Esto lleva también a que en momentos quieran ser tratados como niños y en otros momentos como adultos. Por otro lado, también se da un cambio en la forma de expresar sus sentimientos. Ojo, que es la forma de expresarlos, no significa que cambien los sentimientos. En este sentido, pues lo que los besos y abrazos que daban durante la infancia, eso ya se traduce en un leve movimiento de cabeza para saludar. Como decimos, se da el cambio en la forma de expresar esos sentimientos, se vuelven como menos intensos, pero no en los sentimientos en sí. Aunque hemos dicho que todos estos cambios emocionales, todas estas reacciones emocionales son normales, sí es cierto que tenemos que estar pendientes si notamos que son excesivas o que, por ejemplo, vemos periodos de tristeza excesivamente largos. En ese caso sí que sería bueno buscar ayuda o comentar con algún profesional si eso es normal o ya se está volviendo excesivo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los cambios a nivel mental. Son los principales cambios que se suceden durante la adolescencia y consisten fundamentalmente en cambios en los circuitos cerebrales. Estos cambios mentales provocan en los adolescentes un aumento en la búsqueda de sensaciones. Quieren probar nuevas cosas y probar nuevos métodos de hacer las cosas, diferentes a los habituales.
también conllevan una mayor implicación social. Ahora mismo los padres han pasado a un segundo plano y lo más importante para ellos son sus iguales. Por otro lado, estos cambios a nivel mental también suponen un aumento de la intensidad emocional, como ya hemos hablado anteriormente, y una experimentación creativa. Como hemos dicho, buscan nuevas formas de hacer las cosas. En esta etapa se desarrolla de manera intensa el razonamiento abstracto. Ellos ya son capaces de razonar sobre ideas, sobre valores, son capaces de pensar en las consecuencias de sus actos, de tenerlas en cuenta. Lejos de lo que nos pueda parecer, es el momento en el que se está desarrollando todo eso, en el que ellos están aprendiendo. Y una de las consecuencias más relevantes de esos cambios mentales que se suceden es la formación de la identidad. Esto nos lleva a que en el proceso de esa formación de la identidad el menor, el adolescente tenga que probar diferentes identidades. Provoca que un día pues sean fieles defensores de la naturaleza, que estén muy preocupados por ello y a la vez estén tirando un papel al suelo. Podemos ver acciones en ellos que no nos cuadren su forma de pensar con su forma de actuar. Eso es normal. Igual que es normal que un día tengan como una identidad, una forma de ser y al día siguiente sean totalmente diferentes. Todo ello es normal porque están en la búsqueda de su identidad y para ello tienen que probar varias identidades diferentes hasta que finalmente encuentren el punto en el que ellos se sientan bien, se sientan a gusto y se entiendan a ellos mismos. ¿Qué podemos hacer los adultos ante estos cambios? En primer lugar, cierta interdependencia, es decir, el adolescente no pasa de ser dependiente a ser independiente, sino que el periodo de la adolescencia es un periodo de interdependencia, en el que los adultos tenemos que estar allí como apoyo, como guía en todas las decisiones que va tomando. Y por otro lado, también es fundamental una buena comunicación con ellos. Como ya hemos comentado, los adultos, sobre todo los padres, pasan a un segundo plano y el primer plano lo ocupan los iguales, sus iguales. Entonces, la comunicación padre-hijo es fundamental para que a través de esa comunicación el padre le transmita esos factores de protección, para que fomente en el niño, en el adolescente, esos factores de protección que le van a salvar, que le van a proteger de la presión grupal. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos hablando en próximos vídeos sobre los adolescentes. Si os interesa, tenéis alguna duda en particular, dejádmelas en comentarios y lo trataremos en próximos vídeos. Si os interesa el tema, no olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya. Bueno, en el video, ¿cierto? Nos hablaba un poco de cómo poder entender la adolescencia, ¿cierto? Y apoyar a los chicos en esa etapa. Mm. Vamos a ir entonces con la segunda parte, en donde vamos a hablar las variantes del desarrollo puberal normal. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ¿de qué depende que el desarrollo de la pubertad sea normal o no? ¿Ya? En este caso, ya hablamos de la pubertad normal, ahora vamos a hablar cuando no es normal, ¿ya? Pero antes tenemos acá, ya, esa es la primera. Sí. Ya, la primera variante es la adrenarquía prematura idiopática. Un poco largo el nombre, ¿cierto? Complicado. Pero esto quiere decir básicamente es la aparición del vello púbico o axilar o aumento del olor corporal antes de los 8 años de edad en las niñas y antes de los 9 años en los niños. ¿Ya? Esto obviamente debiese darse junto con la pubertad. Entonces, si sucede antes, estaríamos hablando de, bueno, a este proceso de la aparición de vello púbico, del aumento del olor corporal, se le llama como la adrenarquía, ¿ya? Prematura porque sucede antes
de que debiese ser. Idiopática significa que no se conoce como un origen específico a qué se debe esto, por qué sucede antes, depende de los genes, depende del, eh, no sé, del clima de qué, ¿ya? Pero a eso se refiere como separando un poquito el nombre porque es bastante largo, ¿ya? Entonces, dice que tiene un claro predominio femenino. Quiere decir que en el caso de las niñas suele suceder mayormente y se caracteriza por ser un fenómeno independiente de la pubertad. ¿Qué quiere decir? Que si la niña inició su pubertad a los 9 años, no quiere decir que a los 9 años vaya a comenzar su adrenarquía. La adrenarquía puede fácilmente comenzar después, a los 10, a los 11, a los 12, etc. ¿Ya? Se debe a una maduración temprana de la glándula suprarrenal. Ya no vamos a entrar en detalle qué significa eso, pero hay mayor producción, ¿cierto?, de ciertas hormonas, de cierta composición que hace que los niños y niñas, ¿cierto?, tengan mayor, o sea, una aparición temprana del vello púbico axilar y de olor corporal. Aquí dice que algunos estudios, por ejemplo, han mostrado mayor prevalencia de esta adrenarquía prematura en el caso de las niñas que tengan bajo peso en la edad gestacional. Ya, pero igual es como súper rebuscado el estudio porque ya ver cierto que si tiene una aparición de adrenarquía prematura, no sé, digamos a los 7 años, y ya estudiar toda la vida hasta la edad gestacional es un poquito complejo, ¿ya? Bueno, acá dice también de que en estos casos no requiere tratamiento, pero sí se debe descartar, perdón, la existencia de eh, algún otro componente o condición, ¿cierto?, que esté eh, dificultando el desarrollo en sí, ¿ya? Por ejemplo, acá dice de algunos tumores productores de andrógenos. Marcela. Buenas tardes, Marcela. No hay problema. La clase está siendo grabada, si no me equivoco. Sí, se puede. Ya, eso con respecto a la primera variante. Ya, son todas estas que aparecen acá, miren. Que es la telarquía prematura idiopática, la telarquía prematura aislada, la pubertad adelantada, el retraso constitucional de crecimiento y pubertad. Ya, las vamos a ir viendo una por una, así que no se preocupen. Ya vimos la primera. Luego acá nos tiene la pubertad adelantada, ya, que es básicamente lo que vimos anteriormente. Nosotros vimos la normal, la adelantada es que en el caso de las niñas sucede antes de los 8 años y en el caso de los niños sucede antes de los 9. Eso básicamente, ¿ya? Y recuerden que en el caso de las niñas, el primer signo es el desarrollo mamario, en el caso de los niños, el crecimiento testicular. Bueno, ya aparece el tema de la obesidad, que también lo vimos. Y acá el retraso constitucional del crecimiento de la pubertad. ¿Qué quiere decir, cierto? Que la pubertad suele iniciarse después de la edad que corresponde normalmente y obviamente con ello se retrasa todo el desarrollo en sí. El crecimiento, por ejemplo, que sucede en la pubertad también se retrasa. ¿Ya? Eso básicamente. En el caso de las chicas es si se desarrolla después de los 13 años y en el caso de los chicos si sucede después de los 14 años. ¿Ya? Ya dice que hay un predominio, ya, que ocurre más frecuentemente pasar en los niños que en las niñas que tengan un retraso del inicio de la pubertad.
Bueno, su etiología, el origen, destaca un componente genético en gran parte, ¿ya? Un 75% de las ocasiones existen antecedentes familiares que tengan retraso también en su crecimiento. Lo mismo con la pubertad adelantada, ¿ya? Suele pasar que hay antecedentes genéticos también familiares, dicen que la mamá, la abuela, la tía, qué sé yo, han tenido pubertad adelantada, por ejemplo. Ya, eso con respecto a los cambios más a nivel físico, ¿cierto? Y todo eso. Ahora vamos a pasar a la última parte de la clase que tiene que ver con los cambios a nivel psicosocial que ocurren durante la adolescencia. Ya, primero que puedan destacar allí que durante la adolescencia hay cuatro, me parece que son, cuatro objetivos que se debiesen conseguir, ¿cierto? Durante esta etapa. Objetivos psicosociales. Ojo, ¿ya? Tenemos primero la adquisición de la independencia, de ahí vamos a ver en más detalle a qué se refiere. Luego, la aceptación de la imagen corporal. Tercero, establecer relaciones con los amigos. Y finalmente, lograr la identidad. ¿Ya? Esos son los cuatro objetivos. Esta tablita azul que aparece aquí es una tabla de resumen, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver detallado más abajo, ya que esto básicamente, cierto, al extremo izquierdo, hacia abajo va mencionando estos objetivos: independencia, imagen corporal, amigos, identidad. Y hacia el lado se va desplazando de qué manera va ocurriendo en las tres etapas de la adolescencia, ¿ya? En la adolescencia inicial, que vendría siendo la pubertad, en la adolescencia media y en la adolescencia tardía, ¿ya? Por ejemplo, a modo de resumen, dice acá que en el caso de la adolescencia inicial, en el objetivo de la independencia, disminuye el interés por los padres y hay un mayor comportamiento y humor inestable. En la adolescencia media, aumentan los conflictos con los padres y pasan mayor tiempo con los niños, con los amigos, perdón. Y en la adolescencia tardía hay una reaceptación de los consejos de los padres paternos y ya tienen un poquito más de razonamiento al dudar en aceptar ciertas solicitudes, ¿ya? Es a manera de resumen, pero lo vamos a ver nosotros acá más detallado. Este les sirve, por ejemplo, esa tablita para estudiar también. Entonces, en cuanto a la adquisición de la independencia del medio familiar, durante la primera fase, que es la pubertad, existe un menor interés en las actividades con los padres, con la familia, ¿cierto? Y un mayor recelo a la hora de aceptar sus consejos o sus críticas. Es acá que ya no quieren salir con los papás, ¿cierto? Los papás son más cuáticos, los papás no entrometemos mucho en su vida, así se refieren ellos. Entonces, se produce un vacío emocional que puede crear problemas de comportamiento, en ocasiones manifestado por una disminución del rendimiento escolar. Hay una búsqueda eh, de atención, de cariño con otras personas fuera del círculo familiar, ¿ya? El comportamiento y el humor tienden a ser inestables. Ya en la adolescencia media aumentan aún más los conflictos con los padres y ellos le prefieren dedicar más tiempo a los amigos. Ya al final de la adolescencia, el joven se integra de nuevo con la familia y es capaz de apreciar los consejos, los valores de sus padres. Algunos adolescentes dudan a la hora de aceptar ciertas responsabilidades de madurez, tienen dificultad para conseguir independencia económica y algunos continúan dependiendo de su familia. Ya hoy en día cada vez se alarga más la adolescencia. Ya antes era hasta los 18 años, hoy en día hasta los 21. Y así pueden haber caso y caso, ¿ya? Porque ahora obviamente hay muchas más oportunidades, ¿cierto? Por ejemplo, de estudiar. Entonces hay muchos chicos que no logran, por ejemplo, su independencia, su autonomía, ya después de terminar sus estudios.
Ya, eso con respecto a la adquisición de independencia. En cuanto a la aceptación, ¿cierto?, de la imagen corporal. Durante la primera fase, en la pubertad, debido a estos cambios que suceden a nivel físico, ¿cierto?, que mencionamos anteriormente, el adolescente experimenta una gran inseguridad sobre sí mismo. Se siente extraño dentro de un nuevo cuerpo que está cambiando constantemente. ¿Ya? Ahí es donde se ve en juego también el autoestima, lo que le genera preocupación respecto a su apariencia y atractivo. Hace que se pregunte constantemente si es normal lo que le está pasando, ¿ya? Por eso es que se compara con los otros jóvenes, experimenta un creciente interés sobre la anatomía, perdón, y fisiología sexual. Ya empiezan a buscar información, a hacerse preguntas. Es bueno que en esta primera etapa, como padres, estemos presentes para resolver todo ese tipo de dudas y no sea eh, un amigo o internet que de repente se adquiere cualquier tipo de información. ¿Ya? Durante la fase media se va produciendo la aceptación de su cuerpo, con intentos de hacerlo más atractivo. Ya, aquí ya se comienzan a preocupar más de su apariencia física, no sé, de perfumarse más, de ducharse más seguido a lo mejor, ¿ya? Debido, ¿cierto?, a la influencia social, que en esta etapa pueden aparecer algunos trastornos también alimentarios, ¿ya? Porque les importa más su apariencia física. Luego ya en la adolescencia tardía se debiese lograr esta aceptación de la imagen corporal. En cuanto a su crecimiento y desarrollo debiese estar completo, ¿ya? Y solamente existiría alguna preocupación si es que hay alguna anomalía en el desarrollo. El otro objetivo, ¿cierto?, es el establecer las relaciones con sus amigos, el establecer parejas, por ejemplo. En la fase temprana, en la pubertad, existe un gran interés por los amigos del mismo sexo, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, en los cursos de cuarto año, quinto año, eh, es mucho más notoria esa condición porque los niños se juntan con los niños, las niñas con las niñas, en su mayoría. Ya hay obviamente excepciones. Entonces, cuyas opiniones adquieren gran relevancia en detrimento de los padres. O sea, les importa más lo que opinen los compañeros que lo que opinen sus papás. Esto puede suponer un estímulo positivo en el caso de que los amigos, por ejemplo, les guste el deporte, les guste la lectura, les guste realizar alguna actividad y va a llevar que al niño también le gusta hacer eso. Puede ser también un estímulo negativo en caso de que los amigos, por ejemplo, estén en conductas de riesgo, consumiendo alcohol, drogas. Obviamente el niño puede que dude o acepte definitivamente ese tipo de conducta por querer eh, encajar ahí en su grupo de amigos. Sienten ternura hacia sus compañeros, lo que lleva a tener algunos sentimientos, miedos. No saben finalmente qué es lo que sienten. Por ejemplo, yo les comento hace un año atrás, tenía algunas estudiantes de cuarto año, me parece, sí. Eran muy amigas, dos niñas, ¿ya? Y primero llegó una diciéndose que se sentía un poco incómoda por cómo le hablaba a la amiga, porque decía, a mí me gustan los hombres, decía, no me gustan las mujeres. Eh, pero a ella parece que le gustan las mujeres. Entonces nosotros, claro, hablamos después con la otra niña, le preguntamos, y en definitiva no es que a ella le gustaran las mujeres, y aquí en esta edad no tienen formada su identidad, ¿ya? Están obviamente en exploración, están conociendo, están experimentando nuevas emociones. Por lo tanto, lo que sí tenía la niña es un interés, ya, una atracción en cuanto a la forma de ser de su compañera, ¿ya? Aquí no hay como un deseo en el fondo sexual, sino que un deseo en cuanto a pasar tiempo con mi amiga, con mi amigo, ¿ya? A eso se refiere. En la adolescencia media, es muy poderoso el papel que juegan aquí los amigos. Ya se produce una intensa integración del adolescente en diferentes grupos. Ya aquí nosotros ya podemos ver, aquí estaríamos hablando como de octavo, ¿cierto? Están súper marcados los grupos.
Hay un grupo, no sé, los deportistas, por ejemplo, que los que les gusta el fútbol ahí. Acá están los grupos que les gusta escuchar la música pop, no sé. El otro grupo que les gusta, no sé, el folclore, estoy inventando, ¿ya? Están como súper bien marcados los grupos, en conformidad, ¿cierto?, a sus valores, a sus gustos, formas de vestir, ¿ya? También se produce una integración creciente en las relaciones heterosexuales, que quiere decir que ya aquí comienzan a existir estas relaciones amorosas, ¿cierto? Los primeros pololeos, se comienzan a formar grupos de deporte, de diferentes intereses. En la fase tardía, ya la última etapa de la adolescencia, el grupo va perdiendo un poco de interés, hay menos exploración y experimentación y se emplea mayor tiempo en establecer relaciones más íntimas, como por ejemplo relaciones de pareja. Ya estamos hablando a lo mejor de la enseñanza media, en donde los chicos ya buscan como tener una relación de pololeo, ¿cierto? Tener parejas y se alejan a veces un poco de los amigos. Ya. En cuanto al establecer la identidad, aquí estaríamos hablando de una identidad sexual, una identidad vocacional y una identidad moral también. Ya en la etapa inicial, al mismo tiempo que se producen cambios físicos de manera rápida, también comienza a mejorar la capacidad cognitiva del adolescente. Ya en este caso, evoluciona de un pensamiento concreto, que nos parece que lo vimos cuando vimos las primeras teorías, ya, a un pensamiento ya abstracto, lo que da lugar, ¿cierto?, a un creciente autointerés y fantasía. Ya ellos comienzan a explorarse a sí mismos, cuáles son mis intereses, qué es lo que me gustaría hacer cuando grande. Ya se establecen objetivos vocacionales, un poco irreales, un poco ideales, ya, como por ejemplo que quieran ser estrella, que futbolista, que modelo, que piloto, que astronauta, ya, ese tipo de objetivos. Tienen una mayor necesidad de intimidad, por ejemplo, algunos niños que tienen diario de vida, emergen sentimientos sexuales, existe una falta de control de impulso, que puede derivar un poco al desafío de la autoridad y un comportamiento un poco arriesgado. En la adolescencia media van aumentando la capacidad intelectual, también la creatividad, amplían el ámbito de los sentimientos, ya no son ahí solamente las 5 emociones básicas, sino que van teniendo mayor vocabulario emocional también, con una nueva capacidad para examinar los sentimientos también de los demás. O sea, no solamente reconozco mis emociones, sino que la de los demás también. Tienen menos aspiraciones idealistas, ya porque logran ya identificar sus limitaciones, eso también va a depender de su autoestima. Comienzan a aparecer algunos sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, pueden llevar al adolescente a conductas como accidente, drogadicción, embarazo, infecciones de transmisión sexual, suicidio. Finalmente, en la adolescencia tardía, el pensamiento ya es totalmente abstracto, en donde ellos saben analizar, saben extraer información, ¿ya? Con proyección al futuro. Se establecen objetivos vocacionales más prácticos, más realistas. Se delimitan los valores morales, religiosos, sexuales y se establece ya la capacidad para comprometerse y establecer sus propios límites. Y se puede o no lograr la independencia económica. Hay que tener presente que la adolescencia no es una época de psicopatología normal. No quiere decir que tener patología a nivel psicológico sea normal en esta etapa. No, hay problemas psicológicos, hay comportamientos que deben ser tratados como en cualquier otra etapa. Ya tampoco justificar todo porque está en la adolescencia. Creo que lo habíamos hablado también anteriormente. Bueno, acá nos menciona que hay algunas influencias socioculturales que van a influir, valga la redundancia, en el desarrollo de la adolescencia. Por ejemplo, la adolescencia de hoy en día no es la misma adolescencia que tuvimos nosotros. No sé qué edad tienen ustedes, pero seguramente no es la misma, ¿ya? Porque va cambiando, se va adaptando.
No es mejor ni es peor, sino que estamos hablando de otras épocas. El comportamiento de los niños, de los adolescentes, es pleno reflejo de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Por eso es que muchos de los problemas de salud pueden ser prevenibles, su atención, si es que su atención es adecuadamente organizada. Es necesario prevenir los factores de riesgo y potenciar más los factores protectores a nivel de la sociedad. ¿En qué ha cambiado, por ejemplo, la sociedad? Por ejemplo, la conformación de la familia, ¿ya? Los intereses de los adolescentes. Los adolescentes hoy en día son mucho más consumidores de moda y de tecnología, o sea, es más importante la marca de la ropa, es más importante el teléfono que tengo, ¿ya? Que ciertos valores a lo mejor eh, paternales, con nuevas formas de ocio y entretenimiento. Antes, ¿cuál era nuestro entretenimiento? Salir a la calle a jugar. Hoy en día, el internet, las drogas, los conductos de riesgo a nivel sexual también. La cultura del ocio, el hedonismo, el egocentrismo han sustituido bastante lo que es el esfuerzo personal. El comportamiento que tienen los niños en la casa también ha cambiado mucho. Antes cada integrante de la familia, por ejemplo, tenía una responsabilidad, todos ayudaban, ¿cierto? Hoy en día los chicos se aíslan prácticamente en sus dormitorios, encerrados, inmersos en las redes sociales, ¿ya? Ya casi ni siquiera salen a comer. Ha cambiado también el tamaño y la estructura de los hogares, ya la conformación de la familia. Entonces, que eh, las personas viven más años que antes, ya. Ahora se tienen menos hijos que antes. Antes yo me acuerdo que se tenía 10, 11 hijos. Hoy en día ya como máximo vemos una familia con 3 hijos, ¿cierto? Hijos más tardíos también. Ya cada vez hay reducción en cuanto al número de integrantes familiares. Ya se ha incorporado la madre al trabajo también, eso influye. Los padres son más permisivos, han aumentado las separaciones, aparecen nuevas formas familiares. Hay familias monoparentales que solamente tiene una mamá o un papá. Hay familias unipersonales, que son personas que simplemente deciden no emparejarse, no tener hijos, por ejemplo. ¿Ya? Hay parejas que deciden no tener hijos, hay parejas homosexuales y así, un sinfín de formas familiares. La familia es el principal apoyo de los adolescentes, por lo tanto, es una estructura social y cultural que actualmente está en crisis y en constante cambio, ¿ya? Y todo eso obviamente influye, repercuta en el desarrollo y la salud del adolescente, ¿ya? Aquí habla un poquito de las políticas públicas que se han ido desarrollando de manera preventiva, si bien somos un país eh, en desarrollo, ¿cierto? Estamos muy por debajo de países que están mucho más desarrollados, por ejemplo, ¿ya? O países europeos. Entonces vamos, ¿cierto?, en pos de ir mejorando la calidad de vida, no solo de los adolescentes, sino que de los niños y de todas las personas. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a la clase de hoy? Ninguna, profe. Ya, perfecto. Voy estoy quedando sin voz. Voy a pasar la lista. A ver ahora, para que estén atentos, ¿ya? Y terminando la clase, subo inmediatamente la prueba. Disculpe, profe, la prueba que tengo pendiente, yo me la va a activar hoy día igual. Ay, verdad, verdad, verdad. Le hablo ahora terminando, ¿ya? Ya, bueno.
Tengo lista esa evaluación, le hablo de ahí terminado. Ya, tenemos Paola Aguilera, Presente. gracias. Jessica Ángel Pérez, Presente. gracias. Angélica Cabello, Presente. gracias. María Luisa Cortés, Presente. gracias. Margarita Escalona, Presente. gracias. Sandra Gutiérrez, Cintia Jaramillo, Presente, profe, muchas gracias por compartir sus saberes, gracias. por la clase, por todo. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Alejandro Martínez, Evelyn Montesino, Aquí, profe. ya, gracias. Alejandra Moreno, Presente. gracias. Gabriela Pizarro, Presente. gracias. María Quinteros, Alison Quiroz, Presente. gracias. Y Marcela Valenzuela, Presente. gracias. Déjame guardar acá. Ya. Bueno, despedirme de ustedes, ya, que les vaya muy bien. Cualquier duda con respecto a la evaluación, me hablan, no tengo problema. Ya, mañana voy a estar, bueno, un poquito ocupada en la mañana, pero a medida que pueda voy respondiendo los mensajes, no tengo problema con eso. Ya, espero que les vaya bien. Recuerden que la evaluación de mañana, o sea, de ahora, disculpen, tiene preguntas de alternativa y las preguntas de desarrollo tengo que revisarlas yo manualmente, por lo tanto se va a demorar un poquito más que ustedes obtengan el puntaje para que no se asusten. ¿Ya? Así que eso, porque les vaya muy bien, mucho éxito en lo que se les viene. eh, Ojalá le haya ido muy bien en todo el desarrollo, ¿cierto?, del curso y que puedan, ¿cierto?, trabajar y desarrollarse en esto que ustedes han escogido. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hay plazo para la prueba? La prueba se activa hoy día a las 21 horas y está hasta mañana a las 21 horas. ¿Ya? Cualquier problema que tengan para rendir la evaluación, recuerden avisarme antes que finalice. ¿Ya? Bueno, sí, voy a mandar igual el link, como siempre, ay, se me fue, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Lo voy a mandar igual. Y bueno, la idea es obviamente que no se atrasen, como es el último módulo, que ojalá puedan todos rendir la evaluación en este tiempo que estimamos y yo poder ya tener la nota lista el día miércoles y poder ya dar aviso, ¿cierto?, a la administración y ustedes puedan finalizar el curso. ¿Ya? Así que eso, me despido, que estén muy bien. Chao, chao. Señorita, muchas gracias por su paciencia, por todo su apoyo y todo lo que nos enseñó. Muchas gracias. Hartas bendiciones para usted y su familia. Gracias. Gracias, Angélica, igualmente.